Muy buenas tardes, estamos en el 9º programa del Club del Ajedrez y en este caso vamos a comenzar con una presentación de la página Entrenando con Rodolfo y sus integrantes, en donde se habla un poquito del currículum o de quiénes somos las personas que componemos en dicha página. Está, por ejemplo, Maximiliano Preus, coautor de 4 de mis 7 libros. Él es tiene la particularidad de haber sido el promedio más alto de la UAI de todas las carreras de la historia, teniendo un promedio que creo que oscila a los 9.60. Actualmente es el tercero en importancia de todas las carreras y es como que fuera una especie de persona de referencia en lo relacionado a licenciatura en psicología en dicha carrera. Aparte, se trata de una persona muy joven, de solo 29 años, un verdadero erudito en lo que es la psicología en Argentina, creo yo. No cualquiera termina una carrera universitaria con tal promedio. Y bueno, tuve la dicha de conocerlo hace alrededor de 10 años, en una clase que desarrollé en el Club Filidor de Morón, que es el club más populoso de la zona oeste, donde siempre tiene la particularidad de que si uno concurre a la tarde siempre va a encontrar aficionados jugando. Es justamente el lugar donde es socio también el otro coautor, Daniel Brunstein, quien se encarga justamente de escribir la página web de Entrenando con Rodolfo. También es profesor universitario, otorrinolaringólogo de profesión, y bueno, todo eso lo mencionamos en unas notas cruzadas que nos hemos hecho entre los tres y quiero darlas a conocer ahora. Bueno, en este momento pasamos en dichos reportajes. Mi nombre es Rodolfo Garbarino, soy maestro internacional de ajedrez de Argentina, 55 años, fui campeón de América Juvenil en el año 1981 y bueno, son 37 años de docencia en ajedrez. Tengo el gusto de estar acá con mi amigo Daniel Brunstein, médico con especialidad en otorrinolaringología, 36 años de docente universitario. Y bueno, aparte de eso, de sus logros dentro de la medicina, es maestro internacional de ajedrez postal. He tenido la suerte de conocerlo cuando mi hija comenzó la primaria en el Colegio Argentina del Oeste, en donde yo había comenzado un taller, y él se acercó al enterarse que yo empezaba a hacer ese curso y empezamos un entrenamiento de cara al ajedrez postal. Ahí te compré tu primer libro. Es cierto, el maestro de ajedrez, que estaba editado en 2003, y a partir de ahí empezó alguna clase donde estaban los motores, Rivka y Fritz, y mi tarea tenía que ser comparar lo que decían las posiciones postales de Daniel, comparando Rivka y Fritz, y bueno, llegaban largos debates durante las clases, que siguen hasta hoy día, pero ya con otros motores, con Topis y el otro que sí, el Udini, claro, bueno. Así fue mi vínculo con Daniel y terminó plasmándose con la publicación de la apertura vienesa y del ciclo Entrenando con Rodolfo. Hola a todos, mi nombre es Daniel Brunstein, le estamos dando la bienvenida a nuestra página Entrenando con Rodolfo. Bueno, tengo 59 años, soy médico otorrinolaringólogo, pero mi actividad más vieja es jugar al ajedrez, ya que juego desde los 5 años. Soy jugador de categoría primera, club aquí de la zona de Morón, y además tengo el vicio del ajedrez postal que me lleva a ser un obsesivo del trabajo con ajedrez de motores, computadoras y bases de datos. Bueno, tengo el gusto de presentar a coautor de 4 de mis libros y también un gran amigo, Maximiliano Preus, quien es profesor de la universidad, de donde se ha recibido con los máximos honores por ser el mayor promedio de la Universidad de Psicología de la UAI. Y bueno, coautor de 4 de mis libros: Iniciación y Permanencia en el Gimnasio de Neuronas en Ajedrez, Dinámica y Psicología en Ajedrez 1, Dinámica y Psicología en Ajedrez 2. Estos 2 libros se reeditaron también en España.
como Psicología 1 y Psicología 2, y después 30 analogías en el ajedrez. Esos son los 4 libros que tengo en coautoría con el licenciado Maximiliano Preus. Hola a todos, mi nombre es Maximiliano Preus, tengo 29 años, juego al ajedrez desde los 11, soy psicólogo, docente universitario, y bueno, vengo realizando ajedrez ininterrumpidamente todos estos años, es mi pasatiempo, adoro el juego y me interesa mucho la impronta psicológica que tiene, sobre la cual trabajaremos en lo sucesivo en alguna columna en este espacio. Es un honor para mí estar acá junto al maestro internacional Rodolfo Garbarino. Quiero decir que él fue mi instructor hace ya más de 10 años, que nos conocimos en el Club Filidor de Morón. Es el autor con más libros en la actualidad de ajedrez en Argentina, tiene 7 libros, 4 he tenido el honor de escribirlos en coautoría con él. La motivación, más allá del número de los libros, que es bastante grande, es la pedagogía con que él se expresa en las clases, el conocimiento que tiene, y la verdad es que para mí fue un honor estar con él, escribir, formarme, y es uno de los entrenadores de lujo de ajedrez que tiene hoy nuestro país, así que encantado de compartir este momento y en estar acá en este blog junto a él. Mi nombre es Rodolfo Garbarino. Bueno, en este segundo bloque vamos a presentar un reportaje que hicimos en el mismo contexto, en la misma reunión que hemos tenido este último fin de semana con los coautores. Recuerdo que de los 7 libros que yo he publicado, 2 son solo de mi autoría: Iniciación y Permanencia en el Gimnasio de Neuronas, el ajedrez, y El Maestro de Ajedrez, que era mi libro histórico escrito en el 2003. Y después 4, como he dicho, tengo con Maximiliano Preus, y el último con Daniel Brunstein, que trata sobre la apertura vienesa y un ciclo que se inauguró que tiene que ver con esto de Entrenando con Rodolfo. Justamente en esta reunión que hemos tenido este último fin de semana, se me ha hecho también un reportaje en exclusivo, donde voy tocando varios momentos de mi carrera ajedrecística. Bueno, a continuación lo presento. Rodolfo, para que los lectores más o menos conozcan, ¿nos podés hablar un poco acerca de tus principales torneos, tu trayectoria como jugador en vivo, como maestro internacional FIDE? Bueno, fui campeón de América Juvenil, como he dicho, en el año 1981, torneo que se realizó en San Pedro de Jujuy, donde participaban los campeones sub-20 de todos los países de América, podían participar. En el torneo lo gané invicto, después jugué al año siguiente el Campeonato Mundial Juvenil, año 1982 en Copenhagen, Dinamarca, donde el ruso Andrei Sokolov ganó el torneo, y bueno, participaron Nigel Short, que fue subcampeón mundial, y Artason, que estuvo en candidatura, y los afamados jugadores sudamericanos, Milos, Morovic, Tempone, entre otros. Y después jugué 6 finales de campeonato argentino superior, siendo mi mejor clasificación empatar el tercer y cuarto puesto, y jugué 3 olimpiadas para menores de 26 años, que se llama Campeonato Mundial Universitario, en el cual salimos subcampeón mundial en 2 ocasiones en San Juan de Puerto Rico, ambos torneos. El otro torneo fue en Chicago, donde el equipo argentino salió octavo, pero era mucho más fuerte ese año porque jugó la Unión Soviética, Inglaterra, Estados Unidos, países potencias del mundo del ajedrez. Bueno, también en el plano local he sido campeón de FAOCBA, y durante muchos años que soy el coordinador de la Escuela Municipal San Isidro he ganado el torneo de San Isidro en forma reiterada. Y después a nivel internacional he ganado numerosos abiertos en mi gira europea, entre mis 27 y 30 años que viví durante ese tiempo en España, y habré ganado unos 5 torneos abiertos. Bueno, una pregunta.
Supongo que en tantos torneos internacionales habrás desarrollado, además de una muy buena competitividad, habrás ganado algún GM o alguien importante. Contanos un poco acerca de eso. Bueno, le he ganado a jugadores extranjeros como Nick Power, que es un holandés gran maestro, Klinger, que es un gran maestro austríaco, Wolf, que es un gran maestro de Estados Unidos, campeón de Estados Unidos, eso en ritmo convencional de ajedrez pensado. Después en partidas rápidas le he ganado, también a Kovalyov, que es ucraniano, que llegó al último candidatura, que tiene la anécdota de haber sido descalificado tras ganarle al campeón mundial Anand por usar zapatillas, muy curiosa anécdota. Y después en partidas de ajedrez activo le he ganado a Elves, y bueno, y después a nivel local a todos los mejores juegos de Argentina, mayoría, Sandro Mareco, al ritmo más rápido al campeón argentino 6 veces, Diego Flores, Sergio Lipa, Pablo Ricardi. Pablo Ricardi fue en partidas de ajedrez activo, a Oscar Pano con negras, que fue un triunfo muy valioso por la gran solidez del gran jugador argentino. Después no sé si me estoy olvidando de alguno de ellos, pero bueno, a la mayoría de los jugadores argentinos alguna vez les he ganado, ¿no? Bueno, eso es lo que... Jordi Mayen, también campeón de España a nivel internacional, fue otro de mis victorias. La lista parece larga, pero ¿tenemos más nombres ahí en esa lista? También estaba Gerardo Barbero, fallecido muy joven, de mi generación, y también están Pablo Sarnicki y Hugo Spangenberg, también están dentro de los jugadores importantes que yo había vencido. Y después en algún torneo semirápido también a don Miguel Naidor, que jugué, recuerdo en su casa, he jugado un batch de partidas rápidas, que era un especialista, y habíamos empatado 5-5, ya con don Miguel muy grande. Pero bueno, sí, he tenido el gusto también de jugar con la gran gloria del ajedrez argentino en su casa, un día de entrenamiento fuerte con él. Y después, aunque no han sido victorias, tengo unas tablas con Ben Larsen con negras, que también es en el momento, digamos, que era de los mejores jugadores del mundo, así que ese empate también es muy valioso. En tu faceta como entrenador, además de los diferentes perfiles de gente que has entrenado, ¿qué nos podés contar? Bueno, ha sido larga. A nivel competitivo, el más conocido es Hugo Spangenberg, que ha sido gran maestro y campeón argentino a los 18 años de edad. Después está el maestro internacional Luis María Campos, que bueno, compartí con él su formación en la época de juvenil y participé de su entrenamiento en la final del campeonato argentino juvenil, que concurrimos juntos. Después el maestro FIDE Agustín Ambrogi, que es el campeón actual, o fue campeón de la Federación del Río Luján, que consta de como 8 o 9 municipios. Había sido alumno de iniciación conmigo en el Highland Park, y después siguió su entrenamiento prácticamente hasta cercano a nuestros días. Y después, bueno, de chico un poco José Campos, el maestro FIDE, y después, bueno, jugadores de primera categoría fuertes como el propio coautores, Maximiliano y Daniel Brusteins, Nacional Preus, y después otros jugadores ahora que están jugando la final del campeonato argentino, como Cuberli, como Gómez, como Sapienza de la Federación del Sur, Pablo Méndez de San Isidro en su formación, campeones argentinos promocionales como Jerez Infante o como Janina Olmos, campeón de juego bonaerenses Rita Reynoso. Bueno, muchos jugadores de distintos niveles. A nivel de gente famosa, ha tomado clases durante unos 3 o 4 años Daniel Haddad, dueño de Multimedios, como también así su hija menor y su hijo menor también. Con ellos he tenido el gusto de entrenarlos durante un tiempo. Después
Bueno, en el Jockey Club hay gente conocida, gentes empresarias, dueños de empresas o apellidos ilustres que también han tomado clases conmigo. Rodolfo, yo recuerdo que en una oportunidad te habían entregado una distinción, un premio a la trayectoria. ¿Nos podés contar acerca de eso? Sí, en una oportunidad tuve el gusto de organizar en el Salón de la Nación la gran fiesta del ajedrez. Hicimos una simultánea gigante y después me vi sorprendido que se nos entregaron premios al reconocimiento de nuestra trayectoria en ajedrez a Sergio Slipak, Gustavo del Castillo y a mí. En un diploma que entregaron, digamos, la gente del Congreso de la Nación. Y después, unido a eso, la Escuela Municipal San Isidro fue premiada como galardonada como la escuela municipal de mayor antigüedad en la provincia de Buenos Aires. Así que esos son dos premios importantes. Algo similar como premio, diría yo, fue la organización en la gobernación de la provincia de Buenos Aires de la presentación de Garry Kasparov cuando estuvo allí, en donde comenté una partida hacia todos los chicos de escuelas municipales diversas y después la entrada de Garry Kasparov al recinto de juego, lo cual fue todo un gran día para mí porque se trata del jugador más prestigioso en la historia mundial del ajedrez. En tu fase oportunidad en un par de ocasiones de participar del torneo de club de amigos del Jockey Club, la sala de ajedrez que vos conducís. Y realmente quedé maravillado del sistema que tienen, cómo hacen los torneos, cómo pues comentan las partidas, tienen videos, mails informativos, realmente una maravilla. Contale a la audiencia un poquito de eso. Sí, es una sala muy exclusiva en la calle Alvear, en donde concurren gente amiga de los socios y los propios socios. Ahí se desarrolla el torneo. Tras el desarrollo de cada una de las partidas, yo ofrezco el post-mortem que comparto con los participantes del torneo, donde les marco errores y aciertos durante la partida. Después de eso, se comentan todas las partidas por sistema Chessbase, donde también las principales partidas de ese torneo, al menos 6, yo al día siguiente las paso comentadas, y finalmente la mejor partida de la jornada las paso por un sistema de canal de YouTube del Jockey Club, donde en off grabamos las partidas bajo ese sistema. Entonces la gente está muy contenta con ese servicio, porque bueno, se sienten, digamos, que lo que son partícipes de un torneo importante, y se le marca, bueno, los errores y los aciertos que van cometiendo durante los eventos. Bueno, no solo es el lugar donde trabajo, sino que hace 25 años que trabajo en San Isidro, en la escuela municipal, que soy el coordinador, donde ahí es distinto al Jockey Club, que es un público de clase social, diría yo, alta. En San Isidro atendemos diversidades de públicos, de gente, digamos, que van a colegios privados o que van al Náutico San Isidro, que los recibo muchos de sus socios en el Centro Cívico Beca. Pero también hay chicos de barrios de emergencia donde han tenido clases. Entonces soy una persona en ese aspecto versátil y me adapto a las necesidades socioeconómicas del alumno, quizás que sea una herramienta como para ayudarlo a pensar y formativo de su vida académica, para tratar de sacarlos de la calle a través del ajedrez desde el punto de vista social, y también todas las bondades que puede tener el ajedrez en general para una persona. Eso se hace a nivel social en San Isidro, que me toca coordinar la Escuela Municipal de Ajedrez. Y por último, doy talleres en muchos colegios privados, colegio BITS, que es un colegio inglés, que participamos en torneos intercolegiales donde participan otros colegios muy importantes como el San Andrés, que tiene hasta universidad, un colegio muy prestigioso, y después, bueno, está el colegio franco-argentino, que es de la Embajada de Francia, o sea, y también de la Argentina Modelo. Son dos colegios muy prestigiosos que hacemos talleres de ajedrez. O sea que tengo el gusto y la suerte de estar todo el día con el ajedrez.
ajedrez. Y también por último, en el último término, doy clases en la Consejo Profesional de Psicólogos Zona Norte. Bueno, eso para culminar, hago un noticiero todas las semanas de ajedrez, que ya vamos por el 10º programa. Claro, cuando estás aburrido te pones a jugar unas partidas en internet y listo, ya. Eso es una broma, porque me han invitado algunas veces amigos a participar de algún torneo, por ejemplo en Chascomús ahora, pero claro, la gente que está todo el día con una actividad profesional, después disfrutan un fin de semana con el ajedrez, y quizás llega el fin de semana y uno tiene ganas de estar con la familia, de hacer cosas recreativas, caminar, ir a un parque, y bueno, no tanto esto de jugar en este momento. Otro momento yo era un competidor serial, pero ahora es como que prefiero tener un tercer tiempo mirando una película o saliendo con mi familia o con amigos. Está muy bien, la actividad educativa que haces es vastísima y me consta que el nivel altísimo que se brinda en la sala del jockey sería la envidia de cualquier sistema educativo o sistema para hacer competencia social. Así es, y para terminar, imagínate todo este espectro laboral y terminar a la noche, tarde, haciendo los 7 libros que tengo publicados. O sea, después de todo este día, jornada intensa con el ajedrez, terminaba en la trasnoche con el material, sobre todo en la época con Maximiliano Preus, que habíamos publicado 5 de mis 7 libros, fue uno tras otro de horas y horas de trabajo. Igualmente, como estábamos comentando con Maxi, los libros reflejan una vida dedicada a la enseñanza, o sea, es mucho más que un mero número. Cada uno de ellos podría ser perfectamente el peldaño de un sistema de estrategia, táctica y educación en ajedrez desde el primerísimo nivel, desde el nivel inicial hasta el jugador avanzado para competencias internacionales. Sí, denota el gran amor del ajedrez que tenemos. O sea, en mi caso es una pasión sin límites y se hace por el gran amor del ajedrez. Todo eso, haber estado durante 12 años, 12 horas enseñando por día y después meterme otras 3 o 4 para terminar de escribir mis libros, denotaba esa pasión y ese amor increíble. Y después, en el equipo de trabajo que nosotros contamos, creo que somos un equipo muy completo. Tengo la suerte de estar con 2 grosos, no solamente en ajedrez, que lo son. Por ejemplo, Maximiliano me sorprendía por su memoria inaudita, que se acordaba un montón de ejemplos de cada tema que veíamos, y eso, llevado a su profesión, lo ha llevado a ser el mayor promedio académico de la UAI. Es un erudito, es un genio dentro de su profesión, y bueno, y también Daniel, que es un ajedrecista postal de primer nivel y a nivel profesional, 35, 36 años enseñando en la universidad, denota que son brillantes en sus actividades, y que aparte, bueno, si hacemos un equipo de trabajo, figúrese que está un entrenador de ajedrez muy experimentado, en mi caso, y autor de 7 libros, pero también está un médico muy prestigioso y un psicólogo de enorme prestigio. Entonces es un equipo de trabajo que interviene el cuerpo, la mente y el ajedrez. O sea, es una faceta completa de entrenamiento para una persona, digamos, que quiera llegar a un buen nivel de ajedrez. Es un equipo de trabajo completo. Bueno, en este 9º programa tenemos el 4º programa relacionado a los rudimentos en ajedrez y el nivel inicial. Pero también se unen de alguna manera en nivel inicial con algunos conceptos que también son importantes para el jugador intermedio. Por ejemplo, en las aperturas, para llegar a escribir el libro de la apertura vienesa, justamente todos tenemos que saber en primer término, antes de estudiar una apertura, los rudimentos generales de cualquier apertura. En este caso tenemos que tener en cuenta 3 factores principalmente, que tienen que ver con el desarrollo de piezas menores, llámese alfil y caballo, y después la ocupación central, primero con los peones y después de alguna manera con las demás piezas, y finalmente tenemos que tener en cuenta el enroque. El enroque es un movimiento que se efectúa entre el rey y la torre, veámoslo,
existe el enroque corto, que es este movimiento, 1, 2, el rey, y la torre queda a su lado, y el enroque largo, que es el mismo movimiento hacia el otro sector del tablero, moviendo 2 pasos, siempre y cuando el rey no esté en jaque en el momento de que se intenta hacer el enroque. Aquí no se puede hacer el enroque, en este caso no se puede hacer el enroque corto porque quedaría en jaque, pero sí se puede hacer el enroque largo porque no hay ninguna pieza que lo impida. Tampoco puede hacerse el enroque en una situación en donde el rey, para llegar a la casilla donde se va a encontrar a enrocar, pase por una casilla que se encontraría en jaque. Bueno, el enroque es entonces uno de los 3 factores que tenemos que tener en las primeras jugadas. Los reitero: ocupar el centro del tablero, me refiero a estas 4 casillas, a la casilla E4, E5, D4 y D5. Después tenemos el desarrollo hacia el centro, por ejemplo el caballo que comienza la partida aquí, tiene A3, C3 y E2, perdón, D2 para desarrollar en el primer movimiento. La mejor de todas es la casilla C3 porque desde allí ya tendría 8 movimientos el caballo para efectuar. En cambio, desde la casilla A3 tiene tan solo, A3 tiene tan solo 4 movimientos. ¿Por qué es eso? Porque el caballo es como que se le acaban las casillas del tablero en el vértice hacia afuera del mismo. En cambio, mientras más se aproxime al centro, más casillas tiene. Reiteremos las 8 casillas del caballo que tiene en C3. Y desde D2 tendrá las mismas, menos las 2 que se encontrarían al pie del tablero. Comprobamos que tienen que ser 6. Vean ahora los 6 movimientos de caballo desde la casilla D2. En el centro, las casillas centrales son muy importantes porque desde allí el caballo puede actuar en forma agresiva hacia el territorio del rival o en las cercanías de un posible enroque, y también puede defender, como que si ocupamos la mitad del campo en el ajedrez, estamos cerca de los laterales, del centro, y del ataque y de la defensa. Si ustedes colocaran un alfil en el medio del tablero, nos encontraremos que tiene 13 posibilidades. Las contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lo propio ocurre en la casilla aledaña: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la casilla inicial tan solo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces nos empezamos a notar que la importancia de la centralización. Acá también tiene 7. En cambio, en el centro del tablero el alfil tendrá 13 movimientos. Por eso es que hay que ocupar el centro del tablero. Y hacer el enroque tiene su sentido, porque entonces, ante la tendencia de la centralización de piezas, el rey va a estar más seguro en un vértice del tablero con el enroque. Por lo tanto, el inicio de la partida, vamos a colocar las piezas con la rapidez que me caracteriza. Bueno, pondremos aquí la ubicación inicial de las blancas y ahora la ubicación de las negras, siempre conservando la dama, la casilla central de su color, porque el rey es un caballero y le deja a la dama la casilla central de su color. Bueno, por eso la partida comienza con E4 o con D4 y no con A4. Es importante la ocupación central. Por ejemplo, mi preelección era con la jugada de Bobby Fischer, E4, a lo cual el negro puede ocupar el centro con E5 o jugadas tendientes, ocupar el centro, como por ejemplo, esto tendería a llevar a la apertura española o la italiana, que luego se las mostraré. Tendríamos la defensa siciliana, cuyo objetivo es controlar el punto D4. La defensa Caro-Kann, que no es la jugada C6 para sacar la dama, como alguno podría suponer, sino que es ocupar el centro con la jugada D5. La jugada de la defensa francesa es la jugada E6, para luego seguir con D5. Si toma, toma, y el peón ocuparía una casilla importante central. Y después hay otras menos usuales que no tienen tendencia a ocupar el centro de entrada, como B6, la defensa Owen, para sacar el alfil,
el caballo C6, una jugada más expectante, caballo F6, la defensa Lequine, atacando el peón central, o la defensa Pir con D6. Vamos a ver algunas de las aperturas. Por ejemplo, veamos la Caro-Kann, la jugada C6. El blanco jugaría D4, porque la tendencia es ocupar el centro con los dos peones. Entonces el negro va al centro con un peón. En este momento, si nos detenemos, el negro amenaza D por E4, pero le toca jugar al blanco, y el blanco tiene la opción de tomar, con lo cual cambiar no es perder, y estaríamos 1-1 en el centro. Antes teníamos en el pequeño centro, E4 D4, E5 D5, 2-1 por parte del blanco. Entonces, siempre es mejor mantener la atención, jugar, por ejemplo, caballo C3 para responder a D por E4 con caballo por E4, y el blanco, después de estos cambios, permanece con un peón en el centro contra ninguno del negro. Es, digamos, la posición negra muy sólida. Estaba la variante Capablanca, que jugaba alfil F5, atacando el caballo, y el caballo se retiraba atacando el alfil, que se retiraba a la vez a G6. Y ahora una de las jugadas teóricas es caballo F3, rumbo al centro, a la casilla E5, caballo D7 para prestar atención, y ahora, por ejemplo, hay opciones como jugar H4 para copar con H5 el alfil, H6 detiene esto, H5, alfil H7, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, E6. Esto lo hace para sacar el alfil, que estaba cerrado, y ahora le abrimos la puerta al alfil de casillas negras, alfil D2, caballo F6, enroque largo, y alfil E7 para hacer enroque corto. Por ejemplo, torre H1, pone la torre en el centro y enroque corto. Esto sería un desarrollo de las primeras jugadas de uno y otro, donde se ha culminado con el blanco una pequeña preponderancia al tener el centro dominado, pero el negro sólido para oportunamente jugar el golpe C5 y nivelar las acciones tendientes a la lucha por el centro del tablero. Es una partida de enroques opuestos. Bueno, acá hemos desarrollado las piezas de una apertura, de una defensa, la defensa Caro-Kann. Podría existir otra, por ejemplo, usual, como la apertura Ruy-López. Vamos a ver la Ruy-López. ¿Por qué es tan afamada la apertura Ruy-López? Peón rey, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Esta es la jugada que constituye la apertura española o la Ruy-López. Aparentaría amenazar alfil por C6 y a D por C6 la captura del peón central. Bueno, no es tan así, porque tras la jugada 6, alfil por C6, variante del cambio, D por C6 y caballo por E5, dama D4 y se ataca simultáneamente el caballo de E5 y el peón de E4, con lo cual el negro pasará a recuperar el peón y a quitar el enroque del blanco. Ya no, al mover el rey no se podría efectuar el enroque. Entonces, generalmente, en la Ruy-López, el blanco retira su alfil hasta A4. Negras atacan el peón central con caballo F6. Blancas podrían hacer D3 y defender el peón central. Vean y observen que en este momento, en el centro, hay un peón del blanco contra un peón del negro. Y en la Caro-Kann, que habíamos visto antes, siempre el blanco tenía un peón de más. Es como tener blancas, es como tener el saque en el tenis. Entonces la jugada de enroque es una jugada muy buena, en donde el negro puede tomar el peón central, que es la variante abierta de la Ruy-López, pero el blanco jugaría D4, con la idea de efectuar una clavada. Clavada es un tema táctico, que es este. Miren, el caballo está inmovilizado porque detrás del caballo en rayos X se encuentra el propio rey, que está corriendo el riesgo en el medio del tablero, aún no ha enrocado. Y ante D5, porque entonces en la torre, si come el caballo, el peón come a la torre, el peón de D, y estaríamos cambiando una pieza que vale 3 puntos por una que vale 5. Pero el caballo está clavado, está inmóvil. Y también queda clavado el caballo de C6 gracias al alfil de A4, al haber movido el peón de D5, porque el alfil de A4 se encuentra en la misma diagonal que el rey. La jugada caballo por D4
harían dos efectos. Por un lado se ataca el caballo clavado en dos ocasiones y se amenazaría ganar una torre con la jugada caballo por C6, B por C6 y alfil por C6 jaque, y es un ataque doble porque se ataca simultáneamente al rey y a la torre. Por eso, si el negro ve este accionar del blanco, siempre hay que preguntarse qué pretende el rival. El caballo ataca al caballo, no se solucionaría con B5 porque el caballo quedaría sin punto de apoyo de peón y el caballo lo capturaría. Entonces, alfil D7 protege finalmente el caballo de C6. Tras un eventual cambio, quedamos igual y recordamos que el caballo de E4 está clavado y la jugada de F3 ganaría dicho caballo porque detrás del mismo se encuentra el rey. El blanco ganaría 3 puntos, ganaría una pieza. Por eso toda esta secuencia no es buena. Entonces, cuando volvemos a las primeras jugadas, se plantea la Ruy López, que era el nombre de un párroco español de los 1600, Ruy López de Segura, en España, inventó esta apertura. Esta es la variante abierta, caballo por E4. Y a D4 no le conviene al negro tomar E por D4, sino que le conviene B5, sacando de este modo al alfil español de cambio de diagonal, que apunta sobre las huestes del rey negro. Entonces, D5 es la jugada que devuelve el peón y se queda tranquilo ya con el caballo D4 con punto de apoyo de peón, y a D por E4 queda atacado el peón de D5 por el alfil de B3 y la dama de D1. El alfil va a E6 para defender. Vean cómo los dos bandos van desarrollando las piezas menores, y en este caso el blanco, para evitar que el alfil español sea cambiado con un caballo A5, haría C3 para volver a reciclarse vía C2, y el negro hace alfil E7 con idea de enroque, y luego posteriormente hará un caballo A5 con idea de C5, en donde el negro manejará la mayoría de peones del flanco dama, 4 contra 13, dividimos el tablero por la mitad, mientras el blanco tiene del otro sector del tablero mayoría, y con un caballo de 2 tratará de cambiar el caballo tan fuertemente ubicado en el centro, para luego el alfil ir por C2 y apuntar al futuro enroque. Esto es un poco la española abierta, que es la variante donde captura al negro en la casilla E4. Pero ahora veamos por qué la variante Morphy cerrada, que se le dice a toda esta línea de la Ruy López, en donde el blanco hace enroque y el negro, en vez de capturar en E4, desarrolla el alfil a E7 para enrocar rápido. Y el blanco llega, en vez de jugar D3 o caballo C3, a jugar torre E1. Esto es una sutileza que nos va a permitir al blanco pelear por el centro. Vean, B5, alfil B3, enroque. Y la jugada que puede hacer ahora el blanco para intentar jugar en el centro del tablero es la jugada C3, con idea de D4, cosa que antes no se podía efectuar, y entonces ante la jugada D6, cuidado que viene una clavada con alfil G4, esta clavada es evitada con H3, y la jugada siguiente, cuando pase las intenciones del negro, es ocupar el centro del tablero con D4. Y ahí el blanco está luchando con un peón más en el pequeño centro, en el cuarteto de casillas, E4, D4, E5, D5, con un peón más que el negro. Dama C7, el negro mantendría la tensión. No sería una buena idea todas las tomas, porque después de todas las tomas, por más que cambiemos dos peones contra dos, es el blanco quien domina el centro del tablero. Esta es la sutileza por la cual están luchando los jugadores con las pequeñas ventajas posicionales al comienzo de la partida. ¿Quién tiene un peón más al centro que el rival? Y estas son algunas cosas esenciales de las aperturas. Espero que el concepto haya sido suficiente para que entiendan los jugadores de nivel iniciación como los jugadores de nivel intermedio y avanzado, porque hubo cosas de cada uno de los niveles, pero les he mencionado los tres factores en estas breves partidas de la Caro-Kann y de la española, que es la ocupación central con los peones, el desarrollo de las piezas menores, caballos y alfiles, y la importancia de efectuar el enroque. Todo esto, bueno,
tiene que ver con la colección de libros que se empezó a efectuar, con el tema de la apertura vienesa fue el inicio. La apertura vienesa, para que quede claro las primeras jugadas, es justamente salir de la apertura española, jugar E4, E5 y en vez de la jugada caballo F3 se hace la jugada caballo C3. Ese es el comienzo de la apertura vienesa y ante caballo F6 hay tres variantes posibles. La jugada alfil C4 con idea de D3 y F4 oportunamente, la jugada F4 directa, una pelea sobre el centro del tablero, y la jugada G3 para preparar finalmente, para más adelante, la jugada F4. Ese es el plan, toda esta sucesión de jugadas que he dicho por parte del blanco. Bueno, justamente la apertura vienesa es el libro que empieza la colección de Entrenando con Rodolfo y va a haber otras próximas salidas de libros. Me parece que se va a tratar uno de ellos del ataque indio de rey. Justamente es una idea para jugar contra la apertura francesa, jugar D3 seguido de caballo D2. También se puede ver lo mismo contra la Caro-Kann, jugar de este modo. Y después también puede darse jugando caballo F3 directo seguido de G3, como solía hacer Bobby Fischer, jugando este esquema con negras, con blancas, llegando a jugar E4. O sea que es una apertura flexible que puede comenzar con 1 caballo F3 como con la jugada 1 E4, que mayormente desde el punto de vista jugador dinámico estamos viendo un repertorio para jugar de blanca, así que jugar contra todas las defensas que puede hacer el negro contra esta jugada del blanco en su movimiento inicial. Bueno, espero que les haya gustado la clase y seguiremos con el desarrollo de las mismas en el próximo programa.